Durante años no supe ver los muchos regalos que me daba la vida, y el foco siempre estaba en lo que mi mente decía que faltaba. Esta semana, en el programa La Esfera, hablamos con Antonio Castellón, profesor, escritor, conferenciante y músico. Un creador de emociones que desde 1998 imparte clases como profesor de educación secundaria. Ha estudiado en profundidad el mindfulness aplicado a la educación y el coaching educativo, lo que le ha llevado a formar a más de 700 docentes a través de los centros de profesorado. También ha dirigido el título de experto universitario en coaching educativo y mindfulness. Castellón es el autor del libro El poder de la educación mindfulness y del documental La revolución del silencio mágico, que se estrenó en enero del 2022 y en el que aparecen expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Otra de las pasiones de Antonio Castellón es la música. Actualmente forma parte del grupo musical Siameses, con quien ha grabado recientemente un disco, algo que compagina con su otra pasión, la docencia. Pues la verdad es que desde siempre he sido una persona más que creativa e inquieta y tengo la necesidad de saber cómo funcionan las cosas, cómo aprender y también la comunicación. Entonces desde siempre me ha llamado mucho la atención todo aquello que tiene que ver con comunicar, quizás por eso soy docente, quizás pues todo el tema de la escritura, de las conferencias y también de la música, pues quizás venga de ir, pero vamos, que desde siempre. Hemos ido avanzando bastante, aunque muchas veces la sensación y el discurso sea de que siempre estamos peor, pero yo creo que la educación y los docentes vamos evolucionando también al ritmo de la sociedad, ¿no? Y aunque tenemos la gran pena de que muchas veces todos los cambios legislativos pues se hacen sin tenernos en cuenta, sin tener en cuenta a los profesionales y muchas veces incluso lo que realmente es más bueno para los propios alumnos, ¿no? Porque muchas veces en el tema de las leyes de educación pues hay otras cosas que priman más que el beneficio de los chavales. Yo creo que realmente estamos avanzando bastante, tanto en el trato que se le da al alumno, en la comprensión de diversos aspectos, ¿no? del aprendizaje, ¿no? Que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Y aunque digamos que vamos avanzando muy lentamente, sinceramente yo creo que vamos mejor. Pues nuevamente te respondo que casi siempre se piensa que lo anterior era mejor, ¿no? Y que el alumnado que teníamos antes era más respetuoso, que el alumnado que teníamos antes era más tranquilo. Sin embargo, yo creo que el alumnado que tenemos hoy, salvo alguna cierta dosis, ¿no? de apatía, ¿no? Que suelo encontrar en las clases y como de falta, ¿no? de interés muchas veces, en general no creo que haya ido a peor tampoco. Es decir, creo que tenemos una juventud con un tremendo futuro, con una capacidad de aprendizaje y de investigación, ¿no? y de aprender por sí mismo bastante grande. Pero bien es cierto que a muchas personas ya se nos queda a veces, ¿no? un poco lejano pues estas nuevas formas que tienen ellos de aprender, de relacionarse, toda esta relación que tienen ellos con la tecnología, etcétera. Pues es verdad que a veces a los docentes ya se nos queda un poco atrás quizás. Que durante nuestra vida vamos descubriendo que hay aspectos que de nosotros mismos, que si lo hubiéramos conocido, o de cómo gestionar nuestro estrés, por ejemplo, etcétera, si esa información lo hubiésemos tenido, nuestra vida habría sido muchísimo más feliz, hubiéramos vivido mucho mejor, ¿no? Y digamos que es el darle a los alumnos ese conocimiento de sí mismos y esa estrategia para que no se dejen sabotear muchas veces por el peor juez que tenemos, ¿no? Que somos nosotros mismos, nuestro juez interno. Esta asignatura me da mucha alegría, ¿no? Ver que aunque en nuestro centro fuimos en su día pioneros, ya se ha extendido al resto de los centros. De hecho, digamos que la Junta de Andalucía pues incluye el aprendizaje socioemocional como una asignatura optativa en cualquier centro que quiera implantarlo. Entonces realmente pues es una corriente que, aunque en este caso en el Instituto Francisco Javier de Burgos hayamos sido un poco pioneros, afortunadamente ya se está expandiendo a prácticamente todos los centros. O sea que se ha implementado, ¿no? en el resto de institutos o en algunos institutos, ¿no?
ya antes, digamos que era algo excepcional, que un instituto tenía que crearlo, tenía que solicitarlo, había que aprobarlo, y era raro. Ahora es todo lo contrario, ahora es algo que la propia administración ofrece para que el instituto lo implemente si lo ve conveniente y tiene personal, digamos, preparado para hacerlo. Pues la verdad es que este libro nace como una respuesta a una demanda, ¿no?, que me hacían muchos docentes. Yo, además de dar clase en el instituto durante mucho tiempo, formaba a otros docentes en cómo implementar mindfulness dentro del aula, cómo llevar el aprendizaje socioemocional a los alumnos, y tenía una serie de materiales, ¿no? Y estos docentes muchas veces me demandaban pues que poder encontrar todos esos materiales juntos, poder ampliar, y la verdad es que comencé esta aventura del libro como con la intención de crear un recurso para los docentes, pero realmente terminó creándose algo mucho mayor, ¿no? Porque ya pues fue algo que el libro pues no solamente da estrategias para la educación en los centros, sino también en las familias, para los propios docentes, ya que tanto los padres como los docentes, digamos que somos los primeros que debemos de aplicarnos toda esta enseñanza, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido querer que tu hijo o que tu alumno esté tranquilo y para que se pueda dar un aprendizaje significativo, ¿no?, cuando nosotros estamos estresados dentro del aula o dentro de nuestras casas. Entonces realmente el libro terminó siendo una herramienta para que los profesores, los padres, las madres, los docentes, todos pudiéramos conocernos un poquito más y tuviéramos herramientas para llevarla al aula, no solamente con los alumnos, sino con ellos mismos. Pues la verdad es que estoy súper contento porque, claro, también esta aventura de la publicación, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De que para mí me gusta investigar, me gusta aprender, me gusta descubrir, me gusta la aventura. Entonces esto también era otra aventura, ¿no? Y el descubrir la buena acogida que ha tenido por parte de la gente, por parte de las familias, por parte de los docentes, de las maestras, etcétera, pues ha sido fantástico. La verdad es que me ha proporcionado no solamente la experiencia de poder aportar y de poder compartir todo esto que yo estoy aprendiendo dentro del aula, que aprendo de mis alumnos y también de los compañeros con los que comparto todo este aprendizaje, ¿no? Porque todos vamos aprendiendo unos de otros, pero también el poder de alguna manera viajar, el ir a presentaciones y recibir el cariño de muchísima gente, ¿no? Y luego el ver pues que de pronto te escriben de Argentina, de Colombia, de México, diciendo que le ha llegado el libro, que lo han conocido de alguna manera, ¿no? Y que te agradecen el haberlo escrito. Entonces eso la verdad es algo que es sorprendente, ¿no? También gracias a la tecnología hoy en día, pero es algo que no deja de sorprenderme, vamos, cada vez que ocurre. Sí, actualmente se está disponible en Amazon, es muy fácil encontrarlo ahí, también muchas otras librerías de España y especialmente de Motril. Antonio Castellón publicó El poder de la educación mindfulness, un texto que fue acogido con gran satisfacción por la comunidad educativa. Además, escribe artículos para la prestigiosa revista Educación 3.0. Y todos vamos a decir internamente: me quiero, soy importante en este mundo y me quiero. Me alegro de ser quien soy. Me alegro de ser José, me alegro de ser Iván, me alegro de ser Arantxa. ¿Qué regalo te gustaría haber recibido en tu infancia? Nada te habría sido tan útil como aprender a disfrutar de cada instante, a encontrar en tu interior lo necesario para ser feliz. Imagina cómo sería tu vida si hubieses sentido confianza en ti, si hubieses aprendido a tomar distancia de tu mente y de las emociones desagradables, si a cada error que cometiste hubieses respondido con comprensión. ¿Qué habría de distinto?
Ese es el regalo que estás a tiempo de hacerte y de hacerle a tus hijos y alumnos. Más relajada, como que me quiero más a mí misma. Porque hay una mirada diferente. Y tenemos nuestro silencio mágico. Solo 2 palabras: sentarse y sentirse. Pues realmente este documental ha sido quizá de las cosas más interesantes y más satisfactorias que he realizado en mi vida, porque muestra cómo llevar mindfulness a las aulas, que en el fondo, pues digamos, cómo enseñar a los alumnos, cómo transmitirles esta gestión del estrés, esta buena relación que deben de crear consigo mismos, tanto los alumnos como los docentes, pero en lugar de hacerlo desde, digamos, como en el libro, transcribir la experiencia que uno ha tenido y tratar de poner sobre el papel las vivencias de uno, realmente son las vivencias que están teniendo los alumnos, las vivencias que están teniendo las docentes, las vivencias que están teniendo los profesores. Entonces, realmente para mí, los padres, las madres también que participan y también muchos especialistas, entonces para mí es tremendamente valioso este material porque realmente es muy, muy motivador. Es decir, la intención era, sobre todo, inspirar a otras maestras, a otros maestros que querían, estas personas que tienen ganas, que tienen inquietudes, pero no saben cómo, o tienen ciertos prejuicios o cierta idea equivocada, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Entonces, el ver esa muy buena recepción que tienen los alumnos, que tienen las madres, que tienen las docentes, etcétera, yo creo que tiene, digamos, toda la comunidad escolar cuando se implementa. O sea, yo creo que eso es lo que tiene de valioso este documental. Además, contaste con expertos a nivel nacional, ¿no? Otra de los regalos que ha sido el realizar este documental es poder contar con la participación, además muy, muy generosa y desinteresada, pues de grandes profesionales como Vicente Simón, uno de los mayores neuropsiquiatras, digamos, que más ha estudiado, ¿no?, los efectos de la meditación en el cerebro aquí en España, Fidel Delgado, un médico, filósofo, psicólogo, filósofo fantástico, que además crea el prólogo del libro y para mí mi relación con él ha sido súper, es un amor y he aprendido mucho de él. Dokucho Villalba, el maestro Zen, que para mí la verdad es que es otro lujo poder haber compartido con él y haber aprendido de él. David Rubiño, otro reconocido y gran psicólogo especializado también, entre otras áreas, ¿no?, en el trato con adolescentes. Entonces realmente, pues la verdad es que ha sido, como ya he dicho, otro regalo, y la aportación que hacen al documental es fantástica, porque ya no solamente, digamos, que muestra las vivencias que tienen los alumnos o la experiencia que yo he tenido y muchos otros docentes, sino que además, pues digamos que argumentan cuál es la base científica, ¿no?, de todo esto que se muestra en el documental. Mindfulness en el aula. Pasamos una gran parte de nuestra vida en las aulas y en familia, donde se aprende mucho más de lo que se dice o se explica en la pizarra. Tenemos la oportunidad de transformar estos lugares en espacios de crecimiento para alumnos, docentes y familias. Allá por los 90, Jacques Delors, en el famoso discurso que dio en la UNESCO referido a la educación del siglo XXI, ya nos hablaba de los 4 pilares fundamentales que había que trabajar en la educación. Y esos 4 pilares que eran aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, ya englobaba este tipo de trabajo. Me parece que es importante que eso suene a natural, como has aprendido un deporte o una música o hacer cuentas, que se ha valorado en la cultura occidental muchísimo, y sin embargo en otras culturas, y ahora afortunadamente en la nuestra, se va valorando como herramienta básica para aprender a vivir con amplitud.
Para llevar mindfulness al aula puedes desarrollar toda tu creatividad. El día a día te va dando un montón de oportunidades para practicar mucho más allá de lo que vienen en los manuales. De lo que se trata es de que no sean unas prácticas aisladas que se hacen en un momento determinado, sino que tengan un reflejo en el día a día, que tengan un reflejo en el aula. Es desarrollar un modo de ser y de estar en el aula. No tiene sentido que estemos practicando meditaciones y luego pidiendo silencio a gritos. En docencia con tus niños, el estar atento a tus emociones es absolutamente imprescindible, porque eso es lo que influye en nosotros. Pues habéis dado cuenta que eso también nos puede servir cuando tenemos un día de esos torcidos, que yo digo, hoy vengo torcida. Pues si evocamos un recuerdo alegre, cambiamos nuestro pensamiento, ¿no? Como tú bien has dicho. De repente descubrimos aspectos nuestros que desconocíamos. Tenemos tal fortaleza dentro que nadie nos ha enseñado a utilizarla, que Mindfulness nos da esa herramienta. Y claro, esto luego repercute en nuestra manera de estar en el aula y con nuestro alumnado. Sabe tomar distancia y no engancharse a las respuestas emocionales que durante toda la vida ha estado practicando. En los grupos más pequeños podemos practicar una serie de actividades más lúdicas, más activas, y en los mayores algo más reflexivas. De lo que se trata es de que no sean actividades aisladas, sino que sea algo que el profesor lo vive, que comienza por el profesor, que sirve como modelo para el resto de la clase y se integra en el día a día. Podemos practicar los primeros 5 minutos de cada clase, pero es muchísimo más interesante que lo integremos dentro del currículum, que al trabajar la asignatura estemos desarrollando cualidades y actitudes mindfulness. Inspiramos. Los contenidos de lengua mindfulness los incorporamos de la siguiente manera. Trabajamos poesía, trabajamos textos en prosa, sobre todo aquellos que tengan que ver con la filosofía mindfulness. Imaginaos que estáis en un desierto y a lo lejos veis una noria que surge al igual que los pensamientos, de la nada. Podemos subirnos y notar el aire sobre nuestro cabello, nuestra cara, el cuerpo. No ha venido para quedarse. Ahora tomad una respiración profunda. Inhalad. Inhalar y aguantar. Ahora soltar muy lento. Tratamos los temas vitales, pero a través de los textos. Son textos en los que se aprecian determinados valores con los que nosotros queremos trabajar con los chavales. Pues la práctica de la autogestión de las emociones, trabajar contenidos como la práctica de la gratitud, de la empatía, la resolución de conflictos. Aprendemos no solamente a verbalizar nuestro mundo interior de manera oral, sino que también lo ponemos en la práctica cuando hacemos las visualizaciones. Para estudiar los tipos de palabras y su significado en nuestro mundo que tiene que ver con nuestra vida. Os invito a cerrar los ojos y tomar una postura agradable. Con lengua y mindfulness hemos aprendido a expresarnos mejor, hemos aprendido vocabulario, he perdido mucho miedo a hablar en público, antes me daba más corte, nos hemos relajado mucho, hemos reído, he sentido alegría, risa, diversión. Y por supuesto el mindfulness no es una cosa que está apartada del currículum, sino que es algo que integramos en el currículum y en la práctica de la actividad física y de la educación física, de la materia en sí. Y echo hacia un lado, cojo aire y lo expulso lentamente. A nivel de vocabulario, lo que he comentado, repasar partes del cuerpo, verbos como respirar, inhalar, exhalar, soltar. También trabajan listening, por supuesto. Podemos integrarlo en todos los niveles, desde educación infantil hasta la universidad. Y en estos cursos altos tiene mucho sentido porque les va a servir para gestionar ese estrés que sienten en los estudios, pero también les prepara para esa siguiente etapa que van a vivir, para la vida laboral. En el entorno de trabajo, día a día pues tenemos nuevos retos, nuevas experiencias, incluso nuevos compañeros. Sirve pues para afrontar todo eso de una forma más adecuada. Cuando no practico mindfulness, por ejemplo, me canso antes de lo que estoy haciendo. Es como que acumulo y acumulo y no rindo lo suficiente.
La música ha sido mi amor durante toda mi vida, realmente mi pasión es quizá lo que realmente me habría gustado dedicarme. Entonces desde siempre pues he estado involucrado en la creación musical, con distintos proyectos, con distintos grupos, de un modo más formal e informal. Ya hace años pues comenzamos la aventura con Javier Patón, sobre todo de Mistaken, un grupo que después ha tenido diversas mutaciones, pero también me ha interesado muchísimo, a mí me interesa la emoción, las sensaciones que crea la música, ¿no? Y creo que las bandas sonoras son un modo extraordinario, ¿no? La música instrumental y en especial las bandas sonoras, de cómo crear emociones, crear sensaciones dentro de las personas. Y ahí pues estuve también trabajando con Fernando Díaz en la música de La Playa Roja, también con Fernando en la creación de la música del Hombre del Saco, un corto que estuvo lleno también de aventura y de misterio, ¿no? En su creación. Luego también en algunos proyectos con otros amigos como Mozler, de música electrónica, y bueno, la verdad es que con Ana Perra, con David Rubiño, y la verdad y ya últimamente pues de nuevo retomando con la relación eterna con Javier Patón en Siameses. En esta aventura que os traigo cada semana de conocer Eneagrama, de acercaros esta herramienta tan interesante de autoconocimiento. La semana pasada vimos cómo se relacionan dos maneras de ser, dos personalidades que coinciden, como es el eneatipo 1, el perfeccionista. Dos personas que tienen ese pulso y que necesitan llevar la razón, se guían mucho por las normas, por los criterios, por lo que debe de ser, primero la obligación, luego la devoción. Entonces, cuando dos personas se relacionan entre sí, en el mundo de la pareja, en el mundo del trabajo, en fin, cualquier tipo de relación en el que se cruzan dos patrones de personalidad semejantes como eran el eneatipo 1, pues ese pulso que tenían ahí y cómo los conflictos que pudieran haber y cómo resolver. Eneagrama ayuda a conocerte bien a ti mismo, a conocer a los demás y cómo resolver, cómo manejar las relaciones con los demás, esa comunicación con los demás. Hoy os voy a traer cómo se relaciona este eneatipo 1, esta manera de ser perfeccionista, que es muy impulsivo, que es muy visceral, cómo se relaciona, por ejemplo, ya con el eneatipo 2 de la tríada más emocional, una persona más emocional, más amorosa, que se entrega por los demás, que se desvive por ti, que está en el último detalle, oye, que te dice, mira, lo que te haga falta, que yo estoy aquí. Entonces, dos personalidades de ese tipo, el perfeccionista y el ayudador, que es más emocional, cómo se entienden, por ejemplo, en el mundo de la pareja. Pues todo se puede llevar bien. El eneatipo 1 ve a este ayudador, a este más emocional, lo ve como esa persona que se entrega, que mira por él, que le atiende, que se preocupa por él, por ella. Y en cambio a lo mejor el eneatipo 2, que es lo que ve en el perfeccionista, ¿no? Pues ve esa persona que tiene seguridad, ¿no? Que se rige por unas normas, que tiene ese autocontrol. Entonces ahí se pueden entender perfectamente, es lo que le atrae al uno del otro, el perfeccionista de ese ayudador, de ese más emocional que se desvive por ti, y esa persona que se desvive, que es lo que le atrae de una persona tan perfeccionista.
¿En qué pueden entrar en conflicto? Bueno, pues pueden entrar en conflicto en que el perfeccionista es tan perfeccionista que para él lo primero es la obligación y luego la devoción, y luego el mundo de la pareja, el mundo de lo emocional lo deja en un segundo plano, porque él ha entendido, su patrón de personalidad obedece a hacer lo correcto. Primeramente hay que hacer lo que se debe hacer y luego me relajo. El perfeccionista es una persona que apenas se relaja y sufre consigo mismo ese juez interno, esa necesidad neurótica de tener que hacer las cosas bien y lo primero es lo primero. Entonces, claro, una persona que tiene como pareja, que es un ayudador, una persona más emocional, pues se puede sentir un poco desplazado, desplazada, si tiene como relación con una persona perfeccionista. Se puede sentir en un momento dado como, oye, me tiene en ese segundo plano, no me atiende, y en cambio el perfeccionista puede sentir que el ayudador es demasiado intrusivo, que se mete muy mucho en sus cosas, ¿no? Entonces le puede llegar un poco a agobiar el ayudador a ese perfeccionista. Y es que el ayudador, su neurosis, para que le quieran, entiende que ha de servir a los demás, ha de entregarse a los demás. En el mundo profesional, por ejemplo, gente que se dedica a la sanidad, al cuidado, ¿no?, de mayores, en fin, todo lo que sea por el bienestar del otro. Ese patrón de personalidad del eneatipo número 2, más emocional, ese que se vive tanto por ti, lo que haga falta, pero claro, el motivo subyacente que trae por debajo, la razón por la que se muestra tan así, desde la superficie, que todos los vemos solo la máscara que muestra, y es porque esa necesidad de que le quieran, él se entrega a los demás, che, yo te quiero, yo me entrego a ti, estoy en lo que te haga falta, me desvivo, pero a cambio, quiéreme, no me abandones ni me quites paz, como decía la canción. Es lo que puede ocurrir en esa relación si se relaciona este eneatipo 2, el ayudador, con un eneatipo 1, que el eneatipo 1 se puede sentir un poco agobiado porque el eneatipo 2 está muy encima del otro, entonces puede crear ese rechazo, y claro, y el eneatipo 2 se queja de que el perfeccionista no la atiende. Claro, es que el perfeccionista primero atiende a su trabajo, a la obligación, a lo que debe de ser, y luego a la devoción, al mundo de la pareja, a las emociones, las deja en un segundo plano. Es lo que ahí pueden entrar en conflicto. Eneagrama ayuda a conocerte bien a ti mismo, a conocer a los demás, cada una de las maneras de ser que describe Eneagrama, de los distintos patrones de personalidad, las distintas neurosis, distintas heridas de nacimiento que todos traemos desde pequeñitos. Ayuda a conocer todo eso muy en profundidad, conocerte a ti mismo bien y cómo manejar esas relaciones, esa comunicación con los demás en cualquiera de los ámbitos, con tu salud contigo mismo, en el amor, con las relaciones con los demás, en el mundo del trabajo, con los clientes, en fin, una herramienta a la que te invito a conocer, a profundizar si quieres más. Y bueno, simplemente pues no tienes más que ponerte en contacto con el programa mismo, y si tienes cualquier duda, pues allá que rápidamente te la solvento, ¿verdad? ¿De acuerdo? La próxima semana, ¿cómo se relaciona un eneatipo 1, un perfeccionista, con un eneatipo 3, también de la tríada más emocional? Una persona que necesita que lo valoren, que es muy hacedor, que es muy desde su neurosis, una persona que aparenta mucho desde fuera, pero porque necesita que le quieran. Y es que en definitiva todos necesitamos desde nuestra neurosis, lado insano, que nos quieran, y venimos haciendo nuestra vida desempeñando una personalidad para que nos quieran, una personalidad aparente, una máscara que venimos todos arrastrando, sí o sí. Y si todavía no te has dado cuenta, y si parece ser que sí, pues Eneagrama te puede ayudar a verlo muchísimo más claro. La semana que viene, cómo se relaciona un perfeccionista con esa persona que necesita de valoración, cómo se entienden para bien y para menos bien.